Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más acompañándonos con Perfiles. Habrán apreciado que hoy cambiamos la cortina musical. Durante mucho tiempo estuvimos utilizando el tema Maniac, que es de Michael Sembello. Y ahora tenemos este tema que se llama Coming on Love de la Jacques Band, de la Peter Jacques Band, que nos pareció con mucha fuerza y quisimos implementarlo para el programa. Hoy es el Día de las Secretarias, así que felicidades para todas ellas. Dicen por ahí que, bueno, que los pisos de los moteles hoy están llenos de papeles para regalos, pero nosotros felicitamos a la secretaria como tal, a esa compañera, esa amiga que cumple una labor que muchas veces es importante. O que siempre es importante, mejor dicho. No nos olvidemos que secretaria etimológicamente proviene de secreto, entonces no tiene por qué ser una persona paga para guardar un secreto, porque siempre hay una secretaria que es tu esposa, tu novia, tu madre, tu hermana, siempre hay alguien que te guarda, porque todo el mundo dice que tiene un muerto en el placar. Pero vamos a hablar de gente viva y tenemos el honor de recibir hoy en nuestro programa al candidato a diputado del departamento de Canelones por la lista 2615 del Partido Colorado, el señor Tabaré Hackenbruch Legnani. Tabaré, bienvenido, muchas gracias. No, Julio, muchas gracias a ti por invitarnos, un placer. Feliz día de la secretaria y del secretario, supongo, ¿no? Sí, ya debe que ser estamos en un momento inclusivo, obviamente. Y en el cual creo que hay que ir generando justamente esos espacios de inclusión. Tendría que ser el día del secretario y la secretaria. El secretario y la secretaria. ¿Cómo estás, Tabaré? Bien, impecable. Sí. Estamos ahí trabajando fuerte con la lista 2615. El otro día hicimos el lanzamiento en la ciudad de Canelones, un acto espectacular, precioso, con mucho marco de público, de gente, y también con la presencia, bueno, de la fórmula. Estuvo Talvi, estuvo Robert Silva, nos acompañó también el doctor Julio María Sanguinetti, y a su vez los candidatos al Senado Tabaré Viera y Germán Coutinho. Realmente fue espectacular. Hemos ido generando una columna, un espacio de la lista donde se han ido adhiriendo, se han ido conjuntando diferentes fuerzas. Son en este momento nuevas agrupaciones que nos están apoyando y que, bueno, vamos a generar un espacio importante, una corriente vallista dentro del departamento que creemos que, o aspiramos a que sea la mayoritaria dentro del Partido Colorado de cara a las próximas elecciones para llevar a Talvi al balotaje. Ahora, Tabaré, ¿qué diferencia le ves esencialmente a hacer una campaña llevando como candidato a la presidencia de la República al doctor Julio María Sanguinetti, cosa que vos hiciste 2 veces, y llevar a otro candidato como es ahora Ernesto Talvi? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, son diferencias de estilo, ¿no? Indudablemente el estilo de Talvi es un estilo más académico, por donde proviene, un estilo muchísimo más de corte intelectual, empresarial. Sanguinetti es un político de fuste, ¿no? ¿Verdad? Si bien es una persona que conoce historia, que conoce filosofía, yo diría que es de las últimas personas renacentistas, ¿no? Ese espíritu renacentista en el mundo de hoy. Sanguinetti hubiera estado bárbaro en la corte de los Medici o en la corte francesa, en toda la parte con los artistas, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, él abrazó la política en el siglo XX y el principio del siglo XXI, y es una persona que realmente da gusto hablar de cualquier tema, Mira, un día estábamos hace años, cuando él era presidente, en un almuerzo en Anchorena, y estaba cuando era Pasarela técnico, no sé si se acuerdan. Sí, Pasarela técnico. Estaba el equipo técnico de Pasarela junto con los encargados de la parte física, los preparadores físicos. Lo que sabía Sanguinetti de preparación física, de cómo se diferenciaban en la alimentación, cuánto corría un jugador sudamericano, cuánto se corría un jugador europeo. Quedaron boca abiertos. Informaciones que capaz que no la tienen los futboleros mismos. Ni los mismos futboleros. ¿Sabes? Yo te podrás imaginar que para mí era un honor, ni abrí la boca, lo único que hice fue escuchar y aprender, ¿no? Pero fue impresionante cómo Sanguinetti conoce de política, conoce de filosofía, de historia. Bueno, son perfiles totalmente diferentes. Indudablemente la gente decidió hoy por un proyecto más de renovación y de cambio con una persona más joven. Yo creo que renovación y experiencia es hoy lo que plantea justamente nuestro sector. Por un lado acompañar a Talvi como renovación y por otro lado tener un Senado con una persona con una
capacidad y un conocimiento del Estado y del Uruguay como Sanguinetti, ¿no? Ahora, Tabaré, vas a encabezar la lista 2615, ganaste la interna. ¿Por qué querés volver al Parlamento? Es una linda pregunta. Nosotros creemos que después de un determinado pasaje en el cual el Partido Colorado, de alguna manera estuvimos en el llano, la gente dijo, estas personas tienen que volver al llano, y se aprende mucho más a veces desde afuera, desde afuera de los cargos políticos que desde adentro. Y yo creo que el Partido Colorado y sobre todo el país en los próximos años van a ser años duros, difíciles, precisa gente que tenga el empuje que todavía uno siente, tengo 53 años pero me siento con mucha fuerza, pero también el conocimiento y de alguna manera toda la experiencia de aquellos años difíciles que nos tocó vivir en el gobierno de Jorge Valle y después siendo oposición en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Entonces creemos que conjuntamos las dos cosas, por un lado experiencia y por otro lado todavía el empuje de cosas que sentimos que podemos aportarle al departamento con las dos partes de la experiencia, haber estado adentro del gobierno, haber estado en la oposición, haber estado en el llano, que como te digo siempre viene muy bien, y bueno, hoy sentimos que con todo ese bagaje de conocimiento podemos aportar mucho al próximo gobierno y sobre todo defender muchas cosas en Canelones, que estamos viendo una situación bastante compleja a nivel de producción, a nivel de trabajo, a nivel de seguridad. ¿Cómo lo ves al Parlamento? Recinto de leyes, caja de resonancia, orientación del cuerpo social. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís el Poder Legislativo? Bien, es un dilema que uno siempre tiene. Por un lado, si uno es representante o dirigente, ¿no, verdad? Por un lado, uno yo me siento más representante que dirigente. Y me gusta ser caja de resonancia de la problemática de la sociedad dentro del Parlamento. Siempre y cuando, digamos, esa corriente de pensamiento no vaya en contra de los principios filosóficos que tiene uno. Y para hacer algo bien concreto, por ejemplo, en un determinado momento la mayoría de las personas pueden estar a favor de la pena de muerte. Yo filosóficamente estoy en contra de la pena de muerte. Entonces, en ese caso yo no sería un representante, porque si bien tal vez la mayoría de las personas estén a favor de eso, en ese caso yo estaría de alguna manera poniendo un límite ético. Con esto que quiero decir, que siempre y cuando no esté por fuera de mis valores, yo prefiero ser un representante de las problemáticas de la sociedad en el Parlamento y llevar adelante justamente aquellos cambios que la ciudadanía reclama a través del Parlamento. También le veo una función muy importante al Parlamento de Contralor. Hablábamos recién contigo fuera de cámaras de que de mi experiencia de 10 años en el Parlamento me lleva a pensar que está mal medir la productividad del Parlamento por leyes. Yo creo que la sociedad, cuanto menos leyes hay, mejor es justamente la convivencia social y más libre es el ciudadano. Las leyes de alguna manera limitan el funcionamiento del libre albedrío y muestran que la sociedad no está cohesionada o está fragmentada y necesita de una normativa legal. Entonces, hoy, 10 años después, te diría que el Parlamento lo veo mucho más importante como un control de la sociedad y de las leyes que ya se han aplicado y sobre todo un control hacia el Poder Ejecutivo si efectivamente lo presupuestado, que es la gran ley, el presupuesto quinquenal es la gran ley que maneja el Parlamento, después efectivamente controlar que aquello que ya se ha presupuestado efectivamente se cumpla. Por lo tanto, yo creo que el Parlamento tiene múltiples funciones que se le da a la Constitución, pero creo que básicamente lo que tendría que hacer hoy por hoy un buen parlamentario es el aspecto de control sobre los otros poderes, ser caja de resonancia de la problemática en la sociedad y a lo sumo mejorar las leyes que ya están. Pero no se puede comparar la productividad de una fábrica o de una empresa con la productividad en el Parlamento. O sea, no creo que un Parlamento sea mejor cuanto más leyes hayan. Yo creo que ahí habla mal de la sociedad que precisa muchas leyes para poder convivir. Ahora, en términos puramente utilitarios, en Uruguay, ¿es bueno, es útil ser amigo de un político? ¿Es importante serlo? ¿Es mejor que no tener un amigo político? ¿Cómo lo ves? Claro, eso? para mí es difícil plantearlo eso porque yo vengo de una familia que, ¿me entendés? Toda la vida hemos estado metidos en la actividad política, digo, mi abuelo, mi padre, mis tíos, sí, ancestral. Partido, exacto, o sea, yo lo considero que la política es
es casi como, no diría que como respirar, pero es como hacer deporte o una actividad más que tendría que ser natural para el ciudadano. O sea, una cosa, creo que políticos tendríamos que ser los 3,5 millones de habitantes. ¿Y por Todos qué no lo tendríamos que somos? ser políticos. Y bueno, a veces la comodidad, a veces son personas que no les gusta de repente la exposición en público o de repente prefieren cierta comodidad. La democracia no funciona con ciudadanos cómodos. El ciudadano tiene que participar, tiene que interpelar, ¿tá? De alguna forma tiene que obligar a quienes tenemos la responsabilidad que ellos nos dan durante 5 años a ejercer efectivamente la función para la cual nos designaron. Entonces, yo creo que la democracia funciona en la medida que haya ciudadanos formados, para eso tienen que estar educados e informados. Es muy importante en el funcionamiento de la democracia la libre expresión del pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de medios y también una buena educación. Lo que hizo José Pedro Varela en su momento, José Valle Ordóñez, don Tomás Berreta, Sanguinetti más adelante con las escuelas de tiempo completo. La libertad sin educación es peligrosa. Cuanto más libertades hay y menos de educación, bueno, es lo que estamos viviendo hoy. ¿Sentís a la sociedad fracturada? No, la sociedad está fracturada, no la siento. Que haya gente hoy en el Uruguay que muera de frío, yo creo que ahí lo vemos, y es salir, según los datos mismos de los propios organismos del Estado, la situación de gente en situación de calle, las personas en situación de calle, se aumentó un 87% en Uruguay. Vemos la cantidad de asentamientos en los 10 años, de 15 años casi del gobierno del Frente Amplio, se cuatriplicaron la cantidad de asentamientos. Y bueno, si eso no es fractura social, nosotros sentimos que hay una fractura social y sobre todo una fractura que a nosotros nos duele mucho, que es a nivel de las posibilidades del ciudadano de acceder a los mejores puestos de empleo a través de la educación, de una educación que tendría que ser pública. Hoy muchas veces en algunas zonas de contexto crítico, mandar tus hijos a un colegio público lo condena para el resto de la vida. El pase social que se está dando, o sea que vos vas pasando de año sin aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas, aprender a razonar, porque lo importante es aprender a razonar. Todo eso forma a un individuo, a un ciudadano, a un republicano. ¿Qué le rescatás a estos gobiernos del Frente Amplio? Yo creo que ha tenido una agenda con respecto a nivel de algunos avances a nivel laboral. Por ejemplo, yo estoy a favor de todo lo que fue la ley de 8 horas para el sector rural. En su momento, recordemos que en el primer gobierno de don José Valle Ordóñez se alcanzó ahí lo que fue después de la pacificación de la guerra, se alcanzó la ley de 8 horas. En la parte urbana, en la rural no se pudo tocar. Tuvieron que pasar 100 años para que, bueno, un gobierno del Frente Amplio lograra introducir una reforma que parece mentira que en pleno siglo XXI no estuviera. Pero el Partido Colorado, que gobernó la mayor parte de la vida institucional del Uruguay, ¿cómo fue que no se pudo lograr eso, lograr los avances para los trabajadores rurales y durante todo ese tiempo? Mira, no se pudo tampoco para las empleadas domésticas. Indudablemente, en ese sentido, muchas veces el Partido Colorado no ha gobernado solo y bueno, y hay sectores dentro del Partido Colorado también que han sido a veces más conservadores. ¿Hoy está unido el partido? El Partido Colorado está diverso pero unido. Unidad en la diversidad. Indudablemente nosotros concebimos a los partidos en general, no solo al Colorado, al Partido Nacional, al Frente Amplio y a todos los partidos, como un conjunto de personas que tienen determinadas cosas que los unen, pero que tienen diferentes corrientes de pensamiento. Nosotros estamos en contra filosóficamente del pensamiento único. Es más, nosotros deseamos que los ciudadanos sean libres pensadores y sobre todo que tengan pensamiento crítico, que sean personas que tengan la capacidad de ser empáticos y a su vez de criticarse al resto y a uno mismo. Y bueno, eso es el concepto que nosotros tenemos como ciudadanos, del ciudadano y de la política. Y en esto creo que el Partido Colorado tiene diferentes corrientes. Miren, concretamente en el tema, por ejemplo, de seguridad, hemos visto algunos asesores del candidato a presidente que tiene una posición y hay otras personas que integran el Partido Colorado que tienen otra visión con respecto al tema de seguridad, nada más ni nada menos. Dentro del frente ni hablemos, ¿no?
dentro del Frente Amplio tenemos más diversidad. Muchas más pensamientos diversos, no solo en temas de seguridad, sino en política internacional y en otros tantos temas, ¿no? Al final además a veces cambian, así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Obviamente. Pasó con Venezuela, que antes de las elecciones internas, o el año pasado no era una dictadura y después cerca de las elecciones internas todos empezaban a decir que Venezuela era una dictadura, algo que rompe los ojos. Pero creo que eso también, esas contradicciones a veces y esas diferentes visiones forman parte del aspecto psicológico del ser humano. ¿Quién no ha tenido qué ciudadano que nos está mirando a veces no se ha contradecido? Y además yo creo que no es malo cambiar si es para bien. Te pongo un ejemplo. Cuando el primer gobierno del Frente Amplio, en la plena campaña electoral de Vázquez, estaban en contra de las papeleras. No votaron la ley forestal, no votaron la ley de tratado de inversiones con Finlandia y sin embargo llegaron al gobierno y se dieron cuenta que habían cosas que eran buenas. Y bueno, cambiaron para bien. Te pongo otro ejemplo. Biglietti, el hoy fallecido, un cantautor precioso, espectacular, cantaba Desalambrar, y sin embargo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio nunca hubo más concentración de tierras en manos de privados y de extranjeros que ahora. Hoy se alambró. Hoy se alambró, al revés, y además se extranjerizó. Sí. Entonces, no digo que esté bien mal ni una cosa ni la otra, lo que indudablemente que una cosa es ver desde la oposición pura y dura, como estaba el Frente Amplio en aquel momento, no pagar la deuda externa. Lo primero que hicieron fue pagarla al Fondo Monetario Internacional, endeudándonos con tenedores de bonos privados. No era no pagar la deuda externa, fue pagarle al Fondo Monetario todo el dinero y endeudarnos con privados para pagar. Un problema que hoy vamos a tener de futuro, ¿no? Estamos con 2.400 millones de dólares de intereses anuales. La deuda externa en el mejor momento de bonanza del país se pasó de 13.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Entonces, ¿Y cuánto tiempo hace falta para pagar todo eso? Bueno, yo creo que hoy la deuda de nuestro país es impagable. O sea, lo que podemos hacer es irla apagando y de alguna manera ir amortizando. Yo diría que con no aumentarla estaría bárbaro. Si logramos que el Producto Bruto Interno aumente y nuestra deuda no aumente, eso ya sería muy bueno. Y además tenemos un problema que nos deja de regalo al próximo gobierno el Frente Amplio, que es el déficit fiscal, o sea, cuánto dinero ingresa al Estado y cuánto gasta. Ese gasto, esa diferencia es casi un 5%, ¿no? ¿Verdad? Esto es como que usted cobrara 10.000 pesos y todos los meses tuviera un 5% de gasto más allá de lo que cobra. Y bueno, llega un momento en que, y usted esa diferencia la solventa endeudándose con la tarjeta de crédito. Bueno, llega un momento que eso es insostenible, ¿no? ¿Verdad? Y es lo que ha estado pasando. Nuestro país ha ido pagando ese déficit fiscal con endeudamiento y llega un momento en el cual hay que tener cuidado. Y bueno, nosotros queremos advertir que van a ser años duros, mucho más complicados que la crisis del 2002, porque la crisis del 2002 el aparato productivo del país estaba intacto, la crisis fue financiera, hoy tenemos problemas estructurales muy complejos. Por eso yo creo que un economista como Ernesto Talvi está capacitado justamente para hacer las modificaciones y los cambios que el país necesita para nuevamente apostar a la producción nacional y a la producción orientada hacia la exportación y también hacia el mercado interno. El 70% del empleo lo producen las pequeñas y medianas empresas. Las peluquerías, el supermercadito, el almacén de barrio. Bueno, esas son todas las cosas que están cerrando. Uno va pasando por las diferentes avenidas de las diferentes ciudades de Canelones y en todos lugares hay locales que están cerrando, desde kioscos, almacenes, peluquerías, supermercaditos, que van cerrando porque sencillamente los números no dan, como se están cerrando tambos. ¿Es un tema impositivo en muchos casos? Es un tema del costo del país. Va más allá de la presión tributaria, que indudablemente es una de las variables, ¿no? Sí, sin lugar a duda la presión tributaria del Uruguay es de las más altas de América y del mundo. Y eso es parte del problema, pero también el Uruguay es caro producir. Entonces, hacer caro producir genera que nuestros productos son caros, no se exportan y llega un momento que los números no dan. Pero más allá del diagnóstico, ¿cuál es la cura? Y la cura es ir bajando el costo del Estado poco a poco, no es una cosa que haya que hacer de un día para el otro,
¿no, verdad? Hay que ir reduciendo los grandes gastos, la grasa que tiene el Estado y ir orientando nuestra economía hacia mercados diferentes, diversificar los mercados y de hacer tratado libre de comercio. Que haya inversión de afuera, como va a venir ahora lo mismo que se hizo para la forestación, hay que hacerlo para los otros sectores productivos de nuestro sector agropecuario. En eso Talvi dice una gran verdad. El oro, el petróleo y el oro del Uruguay es nuestro sector agropecuario, es el campo. Y bueno, estamos viendo lo que está pasando con las bodegas, que prácticamente están cerrando. Están cerrando los tambos, están cerrando las bodegas, la gente está dejando el campo y lo que nosotros tenemos, lo que tiene el Uruguay es un puerto con campo, con tierra, es una estancia con un gran terreno con su puerto. Bueno, el Uruguay tiene un área de servicios que hay que estimularla, que eso yo creo que el Partido Colorado lo hizo muy bien en su momento. Tiene un sector productivo que el Partido Colorado en su momento lo hizo muy bien con el ministro Aguirre Zabala y con Jorge Valle, todo lo que fue la trazabilidad, lo que fueron los nuevos mercados, Sanguinetti con aquel tratado de libre comercio con México. Lamentablemente se perdió mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que el Uruguay se puede rearmar rápidamente, hay que tratar de firmar tratado de libre comercio. China ahora quiere firmar un tratado de libre comercio con nosotros. Bueno, hay que estudiarlo, yo creo que hay que meterse. Mucha gente dice, bueno, pero los chinos nos van a invadir, ya nos invadieron. Ya están ¿Pero invadidos, de qué manera podría invadirnos China? Es imposible. O sea, llenando la plaza con productos chinos. Pero es un tema ideológico. Nosotros hoy le estamos vendiendo carne a China y estamos pagando un arancel altísimo. Mientras Nueva Zelanda y Australia, que están al lado, pagan la mitad de arancel y dentro de unos años no van a pagar nada. Nuestro mercado para China es marginal. Para nosotros el mercado chino es la vida. Y no digo solo hacer un tratado de libre comercio con China, con Europa y Cuanto más tratado de libre comercio tengamos, más posibilidades hay de colocar nuestros productos. 70% de la leche se exporta, 70% de la carne se exporta. Fíjate que no haber firmado el tratado de libre comercio con Estados Unidos hace que hoy nosotros le vendamos la lana, lo poco que va quedando de lana cruda, se lo vendamos a Colombia. En Colombia sí, la tiñan, la limpian, la hilan, hacen la tela, hacen los trajes y lo venden a Estados Unidos, porque ellos sí tienen tratado de libre comercio. Eso lo podíamos hacer todo acá. Podríamos haber salvado nuestro sector sin tanta intermediación. Vendiéndole directamente nuestro producto manufacturado. Hoy estamos vendiendo la lana cruda. Tabaré, sobre esos temas y sobre todo de la parte política, seguimos una vez que atendamos a nuestros patrocinadores. No se vayan, continuamos en Perfiles. Es tiempo de comprar, es tiempo de vender, es tiempo de Inmobiliaria Solís. 50 años en Pando, junto al desarrollo de la ciudad. Compra y venta de propiedades, tasaciones, alquileres, administración, asesoría jurídica y contable. Al César, lo que es del César. Deposite su confianza en Inmobiliaria Solís, la primera inmobiliaria. Wilson Ferreira 1019, teléfono 22 92 24 94. Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Heliosinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. Y continuamos en Perfiles con el candidato de la lista 2615 del Partido Colorado al Parlamento Nacional, Tabaré Hackenruth. Tabaré, vos por supuesto venís con una camada de dirigentes que te acompaña desde tu primera campaña política, ¿verdad? ¿Hasta qué punto confías en la dirigencia y hasta qué punto confías en tu propia experiencia, en lo que vos sos, en lo que vos das? ¿Cómo conjugás eso? Yo soy un tipo, en general, bastante confiado. Creo, capaz que suene medio iluso, ¿no? Pero yo creo en el ser humano, creo en la persona. Y bueno, capaz que dudo más a veces no es que uno dude, pero sí sea más autocrítico o sea más cuidadoso en cuanto a las posibilidades o capacidades que uno tiene que de repente en confiar en los demás. Yo confío mucho en la gente, confío en el ser humano, confío
Como decía Martin Luther King, aunque el mundo se hubiera a exterminar mañana, yo igual plantaría mi manzano. Y si uno está en la política porque cree en la gente y cree en la política como herramienta de cambio. A veces uno lo que no es osado, me cuesta ser osado. ¿Qué es ser osado? Y a veces animarse a tomar, a saltar al vacío. Yo soy un tipo más cuidadoso. ¿Te gusta más jugar? Soy más planificador. Mira, me gusta planificar. Sabiendo que a veces las planificaciones salen o no salen, pero me gusta tener una planificación, una estrategia y ver cómo se alcanzan los objetivos. Y siempre planteándome objetivos que sean alcanzables. A los japoneses decían que había que apuntar al cielo para pegarle al árbol, ¿no? Yo soy de los que hago el cálculo para llegar al árbol sin apuntarle al cielo, ¿no? O sea, en eso soy a veces más, me gusta más el pragmatismo que los sueños. Soy más pragmático. Qué soñador. Qué soñador. O sea, yo creo que hay que tener de alguna manera el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. ¿Y eso cuesta? Cuesta, y siempre. Bueno, pero el ser humano de alguna manera generamos esas tensiones. El ser humano continuamente está tensionado. Yo he tratado a lo largo de estos años, el hecho de ser padre, bueno, un matrimonio largo, de la experiencia que uno tiene en la actividad política, de tratar de pasar de esa tensión a la armonía. Es un cambio complejo, pero que te hace ser más libre y más auténtico. Salir de esa tensión entre a veces opuestos o tensiones diarias, a tratar de ser, de sentir, pensar y actuar en armonía. Si uno siente y piense y actúa en base a eso, ahí como que las cosas fluyen. ¿Qué le pedís a un dirigente político? Porque, por ejemplo, a vos te acompaña gente en Las Piedras, el otro está en Atlántida, uno está por allá por el Santoral, hay gente que está acampando, otros estarán por la zona de la costa. ¿Qué le pedís al dirigente? Trabajo, que trabajen y compromiso. Uno tiene que tener confianza, porque esto es casi como un matrimonio, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo que tener confianza que los dirigentes que están hoy en diferentes zonas del departamento, a mí me gusta más que dirigentes llamarlos amigos, que los amigos que están en diferentes zonas del departamento están trabajando, así como estamos nosotros hoy acá. Esto yo lo tomo como parte de mi trabajo y mi función. Poder expresar mis ideas, poder plantear cuáles son los sueños que uno tiene para el departamento o qué es lo que piensa hacer. Entonces ese es el compromiso y la confianza que obviamente yo tengo en ellos. Ahora, tu padre fue 3 veces intendente de Canelones. La última vez fue posiblemente el periodo más difícil que debió vivir. Fue un quinquenio muy complejo. Sí. Ahora, hubo mucha gente que tomaba aquella intendencia o esta intendencia de Canelones como el epicentro de todos los problemas que pasaban en el Uruguay. Y eso es lo que nosotros sentimos muchas veces. Es como si estuvieran mirando a Canelones y, uy, mirá lo que pasa en Canelones. El funcionario que no cobraba, las obras que no se realizaban y todo eso. ¿Te parece que hoy seguís o tenés encima ese peso de aquella tercera administración que fue tan difícil? Yo creo que, creo que mi viejo a mí de alguna manera me instala, me proyecta, y yo no siento que tenga ninguna mochila. Fueron años duros, pero en la vida también suceden esas cosas. Uno no puede quedarse solo con lo lindo. ¿Cómo conoces las cosas buenas si no conoces lo malo? Y fueron años duros. La crisis del 2002 impactó tremendamente. Aquella crisis que, gracias al Partido Colorado, que fue una crisis financiera, aquella ley de fortalecimiento financiero, la cual yo me comí un escrache en mi casa, llevó a que el país saliera adelante. Y bueno, fueron años duros, hay gente que la pasó muy mal. Entonces yo entiendo que esa gente de alguna manera vea en forma crítica lo que fueron esos años. Pero mi viejo lo votaron 3 veces, yo no creo que los canarios sean tan masoquistas de que si alguien es malo, le den 3 veces una oportunidad, ¿no? Pero sí, esa última intendencia, sobre todo del 2002, ¿no? Entre el 2002 y 2005 fueron años muy duros. Se juntaron un montón de situaciones particulares. Mi madre enfermó con una enfermedad bastante compleja, hubo un divorcio muy complicado dentro del Partido Colorado, vino la crisis económica a nivel financiero y eso llevó a una cesación de pagos. Había días en que a nivel de la intendencia no entraba un peso, a veces recaudaciones de 1.000 pesos en un día, cuando el presupuesto era tremendo. O sea, lo que se recaudaba no daba para cumplir con
situaciones diarias nomás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero la recolección de residuos había que seguirla, el alumbrado público había que seguirlo, alguna obrita había que seguir haciendo, y bueno, fueron años duros. Pero yo lo tomo como un aprendizaje, o sea, haber salido indemnes de esa problemática. Acordate que en ese momento lo que más dañaba eran todas las mentiras, ¿no? ¿Verdad? De que había estaciones de servicio, de que teníamos empresas de recolección de residuos, ¿se acuerdan? Se comentó hasta, en determinado momento se comentaba que tenían una avioneta. Sí, se comentó, por eso te digo, se comentaba Sí. de todo. Y bueno, la tranquilidad que uno tenía era que se podía decir cualquier cosa, pero que no había razón. Ahora, que hubo momentos complicados administrativamente y desde el punto de vista financiero, ni que hablar. Digo, se cayó el país. A ver, si no se votaba esa ley de fortalecimiento financiero y no venía esa ayuda de 1.500 millones de dólares, había imposibilidad del gobierno central de poder hacer frente al pago de sueldos y salarios. Sí, se pasó mal, la gente estaba enojada y creo que nos pasó correctamente una factura. Por Claro, algo perdimos. Porque una de las explicaciones que se han dado a lo largo de todos estos tiempos de cuando el Partido Colorado perdió por primera vez en aquella oportunidad en 2004 en forma abrumadora, si se quiere, porque o sea, se bajó hasta un 8% de los votos cuando se había tenido... 31, 32% se había tenido y se bajó al 10%. Y quedó el núcleo duro del partido en ese momento. Sí, quedaron quedó el CERN. El CERN, sí. Ahora, la explicación que se daba es que el Partido Colorado, como que una de las razones por las que había perdido era el hecho de haberse alejado de la gente en ese momento. Porque Sí. se dijo, ahora, yo me pregunté siempre, ¿qué otra cosa tiene que hacer un partido político que estar cerca de la gente? Bueno, yo creo que históricamente, a lo largo del Uruguay y de otros países, es muy difícil mantenerse mucho tiempo en el gobierno sin que el gobierno nos fagocite el funcionamiento político, ¿no? ¿Verdad? Y el contacto con la gente. Por eso el sistema democrático, con la rotación de los partidos políticos en el poder, con todos los defectos que pueda tener y todo lo que haya que mejorar en la democracia, sin lugar a dudas es el mejor sistema que se ha inventado. ¿Por qué? Porque llega un momento que los partidos políticos en el gobierno se desgastan. Y voy a decir una palabra que capaz que suena dura, y se corrompen, pero no es que se corrompan desde el punto de vista de la economía y del bolsillo, no desde el punto de vista de la corrupción económica, sino desde el punto de vista de la corrupción del alma y de envilecerse, de querer, voy a poner una frase famosa, ponemos una heladera y ganamos. Sí. ¿No, verdad? Bueno, bien, así terminamos, con un vicepresidente por primera vez en la historia del Uruguay renunciando por motivos de mal manejo de fondos. Entonces, eso es lo que envilece. El estar mucho tiempo en el poder no solo desgasta, afecta el funcionamiento político y partidario, también a veces cuesta, creo que es lo que le está pasando al Frente hoy. El Frente estos 15 años ha hecho cosas buenas y lo reconocíamos hoy a nivel de agenda de derechos o a nivel de algunas áreas desde el punto de vista de las leyes laborales, pero también ha cometido excesos propios de creer que pone una heladera y gana. Y bueno, por eso el sistema democrático por hoy es el mejor sistema que se ha inventado, porque la gente tiene la posibilidad de decirle, muchachos, ustedes ya están desgastados, andate al banco y deja que venga otro equipo mejor o nuevo por lo menos, y bueno, dentro de 5 años conversamos de nuevo a ver si los que vinieron hicieron las cosas bien o no. Tabaré, ¿te parece que ahora el Partido Colorado, sin la presencia activa de Pedro Bordaberry, tiene otra proyección? Más allá de que Pedro logró en 2009 revertir bastante la situación de 2004, porque en 2009 él posicionó el partido en un 17%, 17-18%. Sí, sí. Ahora, se baja, el porcentaje bajó nuevamente en 2014. Ahora, en 2019, la presencia de Talvi, lo que tiene Talvi de renovación, ¿eso lo proyecta mejor al partido sin Pedro? ¿Cómo lo ves eso? No, mira, yo creo, a mí personalmente me hubiera gustado que Pedro siguiera en la vida política, ¿no? ¿Verdad? A él lo condena mucho el apellido porque su padre fue, digamos,
responsable en su momento, o por lo menos participante del quiebre institucional o del golpe de Estado, de la dictadura que funcionó en ese momento. Y creo que eso lo condenaba a él. Ahora, todo el mundo sabe que fue un muy buen senador, que ha trabajado mucho. Yo creo que el error de él fue no meterse en la interna y haberse ido sin de repente haber tenido un diálogo más fluido con las personas que en aquel momento lo acompañaron. A mí me da lástima, digo, realmente creo que Pedro Bordaberry era una persona que al sistema político en general le aportaba. Es más, yo creo que me parece que en el futuro es una persona que hay que mirarla digamos, con la capacidad que tiene. O sea, ¿crees que él tiene una posibilidad de retorno a la cuestión colectiva? Mirá, yo creo que en la política no hay muertos eternos. Ahora Jorge Valle perdió 5 veces. Sí. Y siempre se levantó de las cenizas. Y yo siempre cuento una anécdota de don Tomás, que había perdido una elección y un periodista medio para tomarle el pelo le dice: don Tomás, ¿qué va a hacer? Y mi hijo, con la edad que tengo, mañana empiezo de nuevo. Dice, lógico. Entonces, depende mucho de él. Yo creo que Pedro es una persona muy trabajadora, muy inteligente, pero desde el punto de vista político no ha tomado decisiones acertadas. Creo que fue un error haberse ido y creo que fue un error haberse querido meter nuevamente sin haber participado en las internas. ¿Ah? Pero esos son errores políticos, a veces por no tener la experiencia o el tiempo de haber estado en esta actividad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿a quién te gustaría enfrentar, o vamos a suponer el escenario de que el Partido Colorado pase al balotaje? ¿A quién te gustaría enfrentar? ¿Al Partido Nacional o al Frente Amplio? bueno, Capaz que me decís ganando, ya presento uno indudablemente tiene, digo, históricamente es como la rivalidad Nacional Peñarol, es la rivalidad Partido Nacional, Partido Colorado, son los partidos fundacionales. Si me preguntás qué te gustaría que algún día pasara, bueno, sí me gustaría que Partido Colorado, Partido Nacional fueran los quienes estuvieran disputando el balotaje. La realidad nos marca otra cosa. La realidad nos marca que va a ser o el Partido Nacional o Talvi o La Calle enfrentando a Martínez. Yo te diría que hoy, más que de partidos, hay que hablar de las personas, ¿no? O de las fórmulas. O sea, vas a tener por un lado a Martínez Villar y por otro lado a Talvi con Robert Silva, y por otro lado, indudablemente, a La Calle con Beatriz Argimón. Bueno, esos tres van a ser los que van a dirigir esas tres fórmulas. Una de esas tres fórmulas van a ser las que van a dirigir los destinos del país los próximos 5 años. Bueno, la ciudadanía tiene que concentrarse en eso, ¿no? ¿Verdad? Por más que diga que hay un programa de gobierno atrás, es verdad. Pero esas van a ser las personas y las caras visibles que van a representar al país y que van a llevar las diferentes políticas adelante en los próximos 5 años. El diálogo que se puede construir con las diferentes fuerzas, porque supuestamente el presidente de la República, el próximo presidente de la República, va a tener una misión muy importante, que es la de coordinar y de establecer un estado de diálogo. Ahí, sí. ¿Los ves a todos como para participar, o ves a alguno con el que vos decís, no, con este mejor que ni se sentara a la mesa? Yo soy de los que creo que hay que conversar con todo el mundo, lo cual no significa que te pongas de acuerdo, pero yo conversaría con todos, yo personalmente, si a mí me preguntaras. Creo que no, aún con aquellas personas con las cuales puedo estar en las antípodas, creo que está bueno conversar para encontrar puntos de encuentro, ¿no? Generar el denominador común. Luis Valle decía: aquellos que tienen pensamiento de derecha, que vengan; aquellos que tienen sentimiento de izquierda, que vengan; los que tienen un pensamiento de centro, vengan también, porque todos juntos construimos el país. Y bueno, yo creo que el Uruguay necesita, a vos que te gustan las palabras y los orígenes de las palabras, por lo que he visto. Sí, poco, sí. Bueno, el próximo presidente va a ser una especie de sumo pontífice. El pontífice, ¿quién eran? Los constructores de puentes. Habemos presidente. Bueno, por eso. Va a ser un constructor de puentes. Yo creo que el Uruguay necesita urgentemente alguien que sepa surcir esa fractura social y de alguna manera construir puentes de las grandes mayorías. A ver, todos tenemos claro que hoy tenemos un gran problema de educación. A ver, las pruebas PISA,
Marcarián en su momento dijo que le pasaba que llegaban estudiantes a la Facultad de Ingeniería que no tenían comprensión lectora. A ver, estamos hablando de una persona que hizo 6º año de Ingeniería de liceo y no entiende lo que lee. Dicho por Marcarián, que claramente no era un rector colorado. Obviamente ni blanco, no lo era. No lo es. Entonces, tenemos un problema grave de seguridad. Tenemos un problema grave digamos, de alguna forma, de relacionamiento interno en la sociedad con problemas de droga y de violencia. Yo no creo que haya diferencias tan grandes en los diferentes sectores políticos como para no poder conseguir políticas de Estado que trasciendan más allá de los gobiernos. En ningún país del mundo se discute cada 5 años la política educativa, porque las políticas educativas son a 25 años, es una generación. Y bueno, acá se discutieron las bandejas de rama. Tuvieron que pasar cuántos años el gobierno del Frente para reconocer que la reforma de las escuelas de tiempo completo y de rama no era tan mala. Tenemos que terminar de tener una visión ideológica de enemigo-amigo. Acá hay que construir puentes. Si vos me preguntás, ¿qué es lo que va a tener que hacer el próximo presidente? Bueno, el sumo pontífice, un gran constructor de puentes. Ahora, ¿por qué perdió Julio María? Bueno, yo creo que hay diferentes, primero porque diferentes lecturas, ¿no? ¿Verdad? Una es netamente política, si uno mira digamos, el panorama electoral, indudablemente el surgimiento de Cabildo Abierto al Partido Colorado le sacó... Te iba a preguntar eso, sí. Una cantidad, no digo que todos sean de Sanguinetti, porque cuando hay encuestas que dice que Cabildo Abierto de alguna manera está sacando votos de todos lados. Pero yo creo que la gente apostó una renovación. O sea, yo, la mayoría de la gente sí lo respeto a Sanguinetti, pero considero que tiene 83 años. Yo diría que ese fue el principal problema. Yo creo que mucha gente... La edad, no tengas ninguna duda. Sí, sin lugar a dudas. Una persona con 83 años y otra con 62. Porque que yo me acuerde, es la primera vez que veo que Sanguinetti pierde una elección. Yo creo, pero creo que él está... A ver, ¿cómo te puedo decir, Julio? Creo que él está contento, y puede parecer una contradicción, porque el Partido Colorado, cuando Pedro justamente decía abandonar, quedó en el 5%. Las encuestas nos daban un 5%. Salió Sanguinetti a changar y a trabajar bueno, dijo, me tiro al agua, vamos arriba, y ahí ya el partido empezó a crecer. Después aparece Talvi, que de alguna manera sobre esa base de crecimiento que había generado Sanguinetti, logra posicionarse por encima de Sanguinetti. Yo creo que eso fue muy bueno. Fue bueno porque Sanguinetti, él estaba haciendo de alguna manera una obra o algo que sentía que tenía que hacer. Pero qué más contento puede estar de que haya una renovación y que aparezcan nuevos frutos en ese árbol. Yo creo que ni Marta ni Sanguinetti tenían las ganas de estar 5 años más en Anchorena. Pero hay veces que es la ética del deber, ¿no? ¿Verdad? De alguna manera la libertad es la obligación de hacer lo que hay que hacer. Cuando uno sabe cuál es lo que tiene que hacer, ya no es libre. Y Sanguinetti entendía que tenía que dar una mano al partido y tenía que hacerlo aunque no tuviera ganas, o más que ganas, aunque no fuera lo que él quiere hacer. Ahí está. Bueno, con ese tema y ya para el final de la entrevista ya te vamos a hacer algunas preguntas más y venimos con el bloque de las 10. Pero encantado. Así que, amigos, no se vayan. Seguimos con el candidato a diputado Tabaré Hackenbuch y vienen las 10 que para él, bueno, van a ser un poco especiales. Bueno. Es tiempo de comprar, es tiempo de vender, es tiempo de Inmobiliaria Solís. 50 años en Pando, junto al desarrollo de la ciudad. Compra y venta de propiedades, tasaciones, alquileres, administración, asesoría jurídica y contable. Al César, lo que es del César. Deposite su confianza en Inmobiliaria Solís, la primera inmobiliaria. Wilson Ferreira 1019, teléfono 22 92 24 94.
Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Helio Sinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. Y volvemos para la última parte de Perfiles con el candidato a diputado por la lista 2615, que tiene una connotación especial. Porque juntos es mejor. Porque juntos es mejor. Exactamente. 2000 por un lado, 615. En nuestro grupo, en este espacio, hay gente que proviene diferente, que en la interna vinieron de diferentes sectores. Gente que en su momento votó dentro del sector de Amorim, gente que votó con la lista nuestra de ballistas y gente también que en su momento apoyó a Talvi en la interna y bueno, por eso juntos es mejor la 2615. Ahí está. Tabaré, me decías afuera que no sos católico, crees en Dios. Sí, tengo una concepción filosófica, creo en un principio creador que se encuentra en todas partes. Yo cuando era niño venía mucho y después ya siendo grande, porque a mi hijo le gustaba mucho al zoológico de Atlántida. Ah, sí. Y había una frase que siempre me impactó, que dice, todas las cosas unidas unas a otras están por un poder invisible, cercano o lejano, que es imposible tocar una flor sin que se estremezca una estrella. Entonces, eso siempre fue un pensamiento que siempre trabajó adentro mío y después leyendo a Valle hay un poema muy lindo de don José Valle Ordóñez con respecto a cómo se adora a Dios y el concepto filosófico de José Valle Ordóñez sobre la deidad o sobre el principio creador, inspirado en Krause, que a mí me siento muy identificado. Más allá de su anticlericalismo. Pero son cosas diferentes, pues siempre se pensó que don José Valle Ordóñez en su anticlericalismo no era deísta, y él era creyente, era deísta. Lo que pasa es que en aquel momento la Iglesia Católica representaba de alguna forma los aspectos más negativos de la sociedad. La verdad estaba en contra del divorcio por solo voluntad de la mujer, estaba en los sectores más conservadores y más reaccionarios de la sociedad. Ejercía un poder, muy fuerte y nosotros, los vallistas como libres pensadores, entendemos que cada persona tiene el derecho de adorar al Dios que es grato a su corazón, pero el Estado que representa a todos tiene que ser laico. Principio que nos viene ya de antes, de don José Valle Ordóñez, ¿no? ¿Verdad? Que nos viene con Elvio Fernández y con José Pedro Varela. Ahora, ¿la familia en qué lugar te juega en todo esto? ¿En una campaña política, en tu vida actual? Sobre todo en este momento tan particular, un año de elecciones. La familia para mí es el sostén. Yo soy familiero, en eso, como soy muy leñani, ¿no? Muy tano, ¿no? Para mí la familia es fundamental y va más allá de los pensamientos ideológicos y partidarios y futbolísticos. Sí. Hincha de Peñarol. Yo soy hincha de Peñarol, pero sí. por ejemplo... Es una de las mejores cosas que tenés. En los Hackenruch eso es bastante lineal. Mi tío Yamandú es de Peñarol y la mayoría de mis primos también. En cambio en los Leñani, de 15 primos hermanos, uno solo es de Nacional, porque para muestra un botón. Sí, ahí. Pero bueno, yo soy de los que creo que la familia es muy importante. Familias que pueden estar conformadas de diferentes formas. ¿No? Sí, el núcleo familiar que no tiene por qué ser sanguíneo. Exacto. Pero la familia como sostén es fundamental. Tabaré, estamos llegando un poco al final del programa. ¿Estás listo para las 10? Sí. Uno nunca está listo, pero tiene que decir que sí, ¿no? Pero vamos arriba. Hay que jugársela. Dale. Ernesto Talvi. Presidente. Julio María Sanguinetti. Estadista. Tabaré Hackenruch. ¿Padre o yo? ¿O mi hijo? Tenés 3. Tabaré Hackenruch, padre. Honestidad. Tabaré el presidente. Frente Amplio. José Mujica. El pasado. Decime un cantante que te guste. Muchos.
pero si tuviera que elegir a uno solo, Citarrosa. Obama. Un antes y un después. Macri. Un proyecto fracasado. Cristina. Peronismo puro y duro. Y por último, Tabaré Hackenbruch, Leñani. Un ser humano en construcción y un eterno aprendiz. Tabaré, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Perfiles, que No. Te sacamos un poco de la agenda. No, al contrario. Los miércoles me dedico a las piedras, Ahí. pero no, un placer, al revés, yo te agradezco montones. Y por supuesto que si mañana tenemos el escenario del Parlamento, que sea lo más fructífero para el país y para toda la gente, ¿verdad? Porque eso es lo que uno le desea siempre al legislador, que uno, si estuviera ahí, lo que haría es trabajar para mejorar la vida de la gente. Me parece que ese concepto... El concepto de la política es ese. El concepto de la política es tratar de que la ciudadanía viva mejor y es alcanzar la felicidad. Lograr que la gente alcance libremente su idea de felicidad. Increíblemente, la única constitución que yo conozco que tiene un derecho humano, la felicidad, es la Constitución de Estados Unidos. Que Sí, es verdad. El ser humano tiene derecho a libremente alcanzar la felicidad. Y de alguna forma es lo que uno quiere, que una sociedad más justa, una sociedad mejor, donde cada individuo alcance la felicidad de acuerdo a su concepto individual de felicidad. No que el Estado te diga cómo tenés que ser feliz. Lógico, sino que sea propio. Que sea propio y que la sociedad te dé las herramientas para poder vos ser feliz de acuerdo a tus pensamientos y a tus sentimientos. Dale, Tabaré, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado una vez más junto a nosotros en Perfiles. Como de costumbre, las repeticiones van a ser mañana a las 13. Eso averigüenlo, por favor, porque no me acuerdo qué día viene la primera repetición. Y los domingos a las 22 horas, siempre por el canal local. Tanto la edición central como las reiteraciones se pueden ver en www.veratv.com.uy. La ven en todos lados. Hace frío, abríguense. Todavía dice que vamos a tener unos cuantos días gélidos, que nadie se engripe, bufanda y nadie guarde los gorros todavía porque, o sea, ya el clima y la temperatura sigue estando bastante baja. En 7 días acá, como siempre, Perfiles. ¿Puedo meter un chivo? Sí, dale. Antes del fin. Este viernes 18:30 acá en el club, a media cuadra de la plaza, vamos a tener una breve visita del doctor Julio María Sanguinetti. Quienes quieran ir a verlo y charlar con él, ahí vamos a estar 30 minutos conversando con la gente. Les corre la invitación para toda la gente que nos ve. Muchas gracias, hasta la próxima semana.